Jesús nos rescata. En Mateo 14, del 22 al 32 dice: Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Y después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Jesús insistió en que los discípulos subieran solos en la barca y siguieran donde Él los mandó. Fueron obedientes y cumplieron con lo que Jesús les ordenó. Pero aun siguiendo las instrucciones y siendo obedientes, les llegó una tormenta que ellos no esperaban. ¿Por qué no la esperaban? Porque pensaban que al venir la orden de Jesús no iban a tener ningún tipo de problema. Cuando llegó la tormenta se asustaron, se desesperaron, perdieron la fe, perdieron la tranquilidad, la paz, la seguridad. Ni siquiera se acordaron que hacía poco, en los versículos un poco más atrás, estaban en la misma situación con Jesús en la barca, que se había desatado una gran tormenta y Jesús dormía profundamente, tranquilo y en paz. Y cuando ellos fueron a despertarle, todos asustados, y Él les dijo: «¿Por qué tienen miedo?». Y Él calmó a la tormenta y a las olas, y les había hecho ver que no había nada que preocuparse. En este caso, Jesús los mandó solos para ver si podían afrontar y resolverse en medio de la tormenta sin Él. Pero no fue así. Se asustaron, se preocuparon, se turbaron. Entonces Jesús vuelve a intervenir de manera sobrenatural caminando hacia ellos por el agua. Y ellos cuando lo ven se asustan todavía más, pero Él los tranquiliza con su voz. Pedro se atrevió a llenarse de fe y pedir a Jesús que le diera la autoridad para caminar sobre el agua como Él. Jesús con todo el amor lo llamó para que fuera a Él. Pedro se llenó de valentía y de fe y salió de la barca caminando sobre el mar hacia Jesús. Pero apartó su mirada de Él y empezó a mirar las fuertes y grandes olas y a mirar hacia la tormenta, y empezó a perder la fe y se hundió. Y Jesús no esperó que se ahogara, ni esperó a que se hundiera al fondo, sino que de inmediato lo agarró de la mano y lo sacó del agua. Y le dijo: «¿Por qué dudaste? ¿Por qué apartaste tu mirada de mí? ¿Por qué perdiste la fe?». Eso es lo que hace Jesús con nosotros cuando ve que nos hundimos, cuando ve que nuestra fe desmaya, cuando ve que apartamos nuestra mirada de Él. Él extiende su mano de manera inmediata para rescatarnos, para decirnos: «Hijo, hija, estoy aquí, no temas, no apartes tu mirada de mí». Y eso es lo que tenemos que hacer,
poner nuestra mirada en Jesús. Aún en medio de la tormenta más fuerte, Él nos dice, pon tu mirada en mí. Enfócate solo en mí. No pierdas la fe, porque yo estoy contigo. Y si te hundes, extenderé mi mano para salvarte, porque te amo. En medio de la tormenta, Jesús estará con nosotros. Si fijamos nuestra mirada en Él, nuestra fe no desmayará y podemos pasar la tormenta descansando en Él y confiadamente.